Sé que lo que quieres es aprender español, pero hoy vamos a aprender un poco de alquimia. Tranquilo, gato jazz, porque aunque no lo creas, la alquimia y el español se parecen más de lo que puedas imaginar, porque si la alquimia trata de transmutar metales como el plomo en oro, aplicando los principios de la gramática española, podemos transmutar los adjetivos en adverbios. Por cierto, si eres nuevo en el canal, no hay ningún problema. Ponte cómodo y relájate, porque si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Solo es cuestión de tiempo de que te conviertas en un auténtico gato jazz. ¡Empezamos! Quizás estás intentando recordar qué es un adjetivo, qué es un adverbio. No te preocupes, lo vamos a ver de manera rápida. Un adjetivo es una palabra que añade una característica a un sustantivo. Por ejemplo, podemos hablar de una casa, pero si decimos una casa grande, grande sería un adjetivo, ya que nos explica cómo es la casa. Nos describe un poquito más la casa. ¿Y un adverbio? Un adverbio es una palabra que añade una característica a un verbo. Por ejemplo, no es lo mismo comer que comer rápido. Rápido sería un adverbio, ya que nos describe la manera de comer. Pero, ¿qué tiene que ver un adverbio con un adjetivo? Podríamos pensar que, de cierta manera, los adverbios son los adjetivos de los verbos. Y aquí es donde empieza la alquimia, porque esto que te acabo de decir es la clave para entender cómo convertir un adjetivo en un adverbio. ¿Cómo lo hacemos? Para ello necesitamos dos elementos indispensables: el sufijo mente y la forma femenina singular de un adjetivo. Fíjate, claro, clara, claramente. Rápido, rápida, rápidamente. Pero cuidado, porque si el adjetivo termina en e o en consonante, lo único que tenemos que hacer es añadir la terminación mente al adjetivo tal como está. Breve, brevemente. Fácil, fácilmente. En realidad no todos los adjetivos pueden convertirse en adverbios. Si pensamos en los adjetivos posesivos o los adjetivos demostrativos, nos resultará imposible convertirlos en adverbios. Incluso hay ciertos adjetivos que, aunque en principio podamos convertirlos, ningún nativo los usa. Por poner un ejemplo, podemos hablar de navideño o infantil. Navideñamente e infantilmente suenan muy raro. Nadie los usaría. Hasta aquí hemos visto cómo transformar adjetivos en adverbios de forma general. Pero ahora te quiero dar unos consejos para que la transformación sea completa y perfecta. Estos nuevos adverbios terminados en mente son invariables como cualquier otro adverbio. O lo que es lo mismo, no cambian de género ni número. Y si alguna vez tienes que usar varios adverbios en mente seguidos, solo el último lleva el sufijo. Fíjate. Los adverbios en mente conservan la tilde si el adjetivo ya la tenía. Por ejemplo, trágicamente, ágilmente, cálidamente. Si el adjetivo no tiene tilde, el adverbio tampoco, como normalmente. Llegados a este punto, seguro que te estás preguntando cómo usar estos nuevos adverbios en mente que hemos creado. En general, el uso de adverbios en mente dará un tono más formal, elaborado o incluso oculto a lo que estés diciendo. Sin embargo, la RAE recomienda usarlos en su justa medida, porque una frase o un texto con muchos adverbios en mente puede resultar pesado o artificial, demasiado literario. El secreto está en alternarlos con formas y expresiones más naturales. ¿Pero cómo hacemos esto? Fácil. En realidad, podemos sustituir los adverbios en mente por expresiones como de manera... Vamos a ver algún ejemplo. Los libros están organizados alfabéticamente según el apellido del autor. Podríamos decir en orden alfabético. Presiona la herida levemente para detener la hemorragia. Levemente equivaldría a de manera leve. Actualmente, las gestiones bancarias las podemos hacer por internet. Si utilizas hoy en día, en lugar de actualmente, el significado de la frase no cambiaría. Habitualmente me despierto pronto. Es lo mismo que decir que casi siempre me despierto pronto, o casi todos los días me despierto pronto. Económicamente hablando, la empresa va bastante bien. En este caso, podemos emplear expresiones como en el plano económico, a nivel económico, en el aspecto económico. Otro truco para sonar natural y fluido al usar adverbios en mente es tratar de mezclar construcciones para mejorar el ritmo de la frase. Por ejemplo, en la frase actuó cuidadosamente con verdadera paciencia, también podríamos expresar la misma idea así:
Actuó cuidadosa y pacientemente. Pero en la primera versión suena mucho mejor, ¿no crees? Todo es cuestión de estilo. Bueno, Gato Jazz, creo que ahora que entiendes claramente cómo funcionan los adverbios terminados en mente, deberías tratar de usarlos dejándome un par de frases en comentarios. Y no olvides que si tienes alguna duda o simplemente quieres mejorar tu español, podemos empezar a dar clases juntos. Reserva tu primera clase gratis en el link de la descripción.